Durante esta semana hemos estado estudiando un tema que es muy denso, parece sencillo, es conocer a Dios, imagínense, conocer a Dios. Y habíamos dicho anteriormente, creo que estés ahí, pero bueno, ahí está bien, anteriormente que Génesis empieza así, en el principio, Dios. Dios es el principio, Él es el final. O sea, Dios no necesita estar, no es creado como están enseñando en las escuelas, ¿no? ¿Quién creó a Dios? Entonces la respuesta fácil que viene del humanismo y de la filosofía, y la filosofía tiene que ver con que el hombre creó a Dios. Porque el hombre necesita de Dios, un Dios. Pero el principio, la palabra de Dios, la cual ha querido ser destruida desde el principio, la palabra de Dios ha establecido que en el principio Dios creó las cosas. Entonces Dios desde el principio ha estado como el arquitecto, como el Señor de todas las cosas. En buen hebreo, ¿sí? Adonai. Adonai es el nombre, Señor de todas las cosas. Hablamos sobre que Dios en el principio es el principio de todas las cosas y será el final de todas las cosas. Todo empieza con Dios y todo termina con Dios. Hablamos de conocer a Dios, se basa en un caminar con Dios, en una experiencia con Dios que no termina simplemente de un mero conocimiento intelectual, sino es un conocimiento que transforma la vida. La persona que dice conozco a Dios y su vida no está transformada, discúlpeme, usted tiene información de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Sí me explico? Porque conocer a Dios significa que lo que conoce de Dios lo transforma. Es más, yo sería más humilde diciendo, ¿usted conoce a Dios? Bueno, estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso. Yo conozco a Dios, dice mucha gente, y saca pecho la cosa, ¿no? Conozco a Dios y bueno, y no me hable de Dios, que yo conozco mucho. No. Si está conociendo a Dios, ¿cierto? Está siendo transformado por Dios. No hay otra manera de conocer a Dios, porque el resto es una información, ¿cierto? Google sabe todo acerca de Dios. Mera información. Y mucha gente, ¿cierto? Mucha gente está conociendo a Dios a través de la social media. Pero no tiene una relación con Dios. Yo tengo un amigo que me dice, no, yo a las 10 de la mañana siempre, pastor, recibo mi devocional. Pero, hermano, usted está sentándose con Dios, leyendo la palabra, está orando con Dios. No, pero eso es un tiempo importante. Sí, amén. Mi esposa hace un devocional con las mujeres, ¿sí o no? La mayoría de ellas. Amén. Tiene mucho valor, pero no, que solo quede ese tiempo está incompleto. Por eso tenemos grupos de estudio en casa. Por eso venimos a la iglesia. Por eso animamos a que estemos en oración. El jueves hablaba Jairo, es orando permanentemente. La oración no es un tema que cada vez que nos acordemos, no. Es tener una vida de oración. Entonces, todo aquel que dice conocer a Dios está siendo impactado y transformado por medio de Dios. Es más, esa primera parte que hablábamos, decimos que el estilo de vida que cada uno lleva refleja qué tanto conoce a Dios. Voy a hablar la forma en que habla, la forma en que piensa, la forma en que ve las cosas, la forma en que las juzga. Si usted está si está en ese proceso, si usted está comprometido en el proceso de conocer a Dios, ese proceso va a cambiar su forma de ver, de hablar, de juzgar, de caminar, porque va a empezar a caminar conforme Él camina en ese sentido. De otra manera, conocer a Dios no puede quedarse simplemente un mero conocimiento. Sin transformación no hay conocimiento. ¿Me explico? Entonces, en alguna medida nosotros enviamos a nuestros hijos a que su forma de pensamiento se estructure en la escuela.
Y hay que tener cuidado porque padres somos responsables de estructurar en la mente de nuestros chicos que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios es suficiente. Y ellos van a ver en nosotros un estilo de vida. Y quieran o no lo quiera usted, van a repetirlo. ¿Sí? Van a repetirlo, hermanos. Usted ve, incluso en la palabra de Dios deja registrar esas cosas. Abraham tuvo miedo y dijo que su esposa Sara era su hermana. Sí, era medio hermana. Era así, era mentira, pero no era mentira. Pero como lo dijo, sí. Porque antes era su hermana, ahora era su esposa. Pero como temía por su vida, dijo que era su hermana. Después Isaac hace lo mismo, su hijo. Por temor a que, ¿cierto? Rebeca fuera quitada de su lado, dijo, también mintió. Y Dios te permite esas historias para mostrarnos, es como una palabra en el espejo. Todo lo que tú hagas, hermano, tiene un efecto en nuestras familias. Entonces, cada uno, llévese consciente en esto. ¿Por qué Dios trabaja, está comprometido en trabajar en nuestras vidas y en transformarlas, si usted se lo permite? Porque Dios no obliga a nadie. ¿Cierto? Algunos lo hacen intensivamente, intencionalmente, otros, como el pueblo de Israel, buscan a Dios, se olvidan de Dios, se apartan de Dios. Dios los disciplina, se arrepienten, buscan a Dios, Dios los bendice, se olvidan otra vez de Dios, disciplina. Entonces, se la pasan en ese juego. Como dice en el argot popular, dice el que reza, ¿cómo es que? El que reza empata. El que reza y peca empata. El que peca y reza empata. Muy bien, gracias. Los colombianos somos buenísimos para los dichos. A mí yo soy como el chapulín, como el... Se me olvidan, los tuerzo todos. Bueno, entonces mire, si Dios está comprometido con cambiar y transformar su vida a través de darse a conocer a nosotros, la pregunta que hacíamos hace 8 días o hace 15 días se tiene que ver con que usted con qué está comprometido. Porque muchos desafortunadamente están comprometidos con el viejo hombre y no están trabajando en el nuevo hombre. El que conoce a Dios necesita trabajar en el nuevo hombre. Discúlpeme. Pero estamos alimentando el viejo hombre. Practicando las mismas cosas que nos apartan de Dios. No, eso tiene que morir. Porque eso significa recibir a Cristo. Morir a como éramos y nacer ahora para Cristo. Y comprometernos con este nuevo hombre. Entonces, al entender esas dos cosas, hoy queremos seguir con la segunda parte. Y esas dos cosas habían sido basadas en Éxodo 32. ¿Se acuerdan cuando el pueblo, al ver que Moisés se demoraba 40 días, dijo, no, eso es mucho tiempo? Y ese pueblo estaba confundido, tan confundido, que dijo, levántanos un ídolo como el que teníamos. Y a ese ídolo le dijeron, mire, este es el ídolo, israelitas, este es el ídolo que nos sacó de Egipto. ¿Cómo? ¡Qué confusión! ¿Hay cierto confundidos? ¿Cómo es posible que están, dicen los colombianos, chicha con limonada, eso no sabe nada, ¿no? ¿Cierto? Eso era un sancocho, pues. ¿Cómo así que el Dios que nos sacó de Egipto ahora está representado en un becerro? En 40 días se les olvidó. En 40 días Dios le dice a Moisés, este pueblo se corrompió. En 40 días, o en menos de un día, o en 5 días, todos estamos expuestos a que nuestra vida y nuestra relación con Dios se corrompa. ¿Sí? Ahora hay que estar atentos. Tan atentos que el Señor, la palabra de Dios en el Evangelio dice que el que esté firme, mire que no caiga. Aún el que está siguiendo las cosas de Dios, no se confíe. Esté atento, no caiga. Entonces, esta palabra que viene ahora en Éxodo 33, del 1 al 11, voy a permitir leerlo un poco. Bueno, voy a leerlo hasta el 17. Yo sé que es una lectura, pero es una lectura muy interesante.
Léanla conmigo, miren. He resaltado algunas cosas que yo quiero que se fijen en esas cosas. Pero después las vamos a desarrollar, ¿ok? La presencia del Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés, bueno, había todo ese desorden allá, ¿no? Adorando a un becerro, Moisés se le saltó la chispa, se le salió el bloque, como decimos en Colombia, y cogió las tablas y ¡tac! Se hizo pedazos, ¿cierto? Y me dicho, terrible, terrible la traición, el olvido, terrible ese pecado. Bueno, vamos a darnos cuenta de esto. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, ya no es él. Porque ese Dios al que están hablando por esa razón, no soy yo. ¿Cierto? A la tierra a la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti, echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos y a todos los feos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. No sea que te destruyan el camino, porque es que me la sabes sacar. ¿Cierto? Porque eres un pueblo terco. No sé si usted ha dicho alguna vez terco. ¿Cómo es de terco? Pero yo estuve mirando algunas expresiones difíciles. Y una expresión que a mí me afectaba mucho, no que me afectaba mucho, que me afectaba porque no que me lo dijeran a mí, bueno, de pronto sí, pero una expresión es que esa persona es complicada, esa persona es difícil. ¿Sí han oído esa expresión? Esa persona es difícil. Esa persona no es fácil. ¿Cierto? Entonces esta expresión de terco es más o menos, Dios Señor, esta gente no es fácil. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo. Y ninguno de ellos se puso sus joyas. O sea, en alguna medida es una manifestación de humillación, de despojarse de todo y ser tal y como somos. Y delante del Señor estar. Porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Por un momento si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, lo destruiría. Ahora, que hay una connotación importante, y es la santidad de Dios versus la condición de pecado del pueblo. Ahora pues, quítense sus joyas para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Moisés acostumbraba a tomar la tienda, acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este. Y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión, que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie. Cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Moisés se levantaba, todo el mundo se levantaba, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Y todo el mundo queda, se fue para la tienda de la reunión. Y entraba a la tienda de la reunión y algo pasaba ahí, ¿no? Miren lo que pasaba. Cada uno a la entrada de su tienda, según seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. También cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés.
Oído, el Señor hablaba con Moisés. Mucha gente se lo olvida y empieza a decir, Moisés hablaba con Dios. No, el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual en la entrada de su tienda. Yo estoy aquí en mi tienda, aquí están todas las tiendas. Y por alguna razón, como una bulla, allá en el extremo estaba la tienda de reunión. ¿La tienda de reunión de quién? De Moisés con Dios, porque nadie iba allá. ¿Cierto? Pero apenas Moisés se levantaba de su tienda, iba hasta la tienda de reunión, todo el mundo se levantaba. ¿Ahora qué va a pasar? Y lo peor, yo creo que también era para mirar el espectáculo, porque todos somos chismosos. Entraba a la tienda y en un momento la nube que cubría en ese momento bajaba y se posaba encima de la tienda. Para contener una nube tiene que estar en permanente movimiento. Yo creo que era algún tipo de tornado que estaba ahí. Entonces todo el mundo se quedaba ahí, entonces todo el mundo a los pies. Esa presencia de Dios no podía más que mover a las personas a estar de rodillas postrados delante del Señor a adorar. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés. De nuevo, el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara. Ahora, sabemos que nadie puede ver a la cara de Dios, porque muere. Esta es una expresión hebrea que tiene que ver de manera cercana. Y lo explica después, como habla un hombre con su amigo. ¿Sí? Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, ¿quién? Josué. Su padawan. ¿Entienden? Su discípulo. Su padawan es el discípulo de un Jedi. Ya me gusta decir. El hijo de Nun no se apartaba de la tienda. Cuando Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego me hagas, ¿cómo? Conocer tus caminos, para que yo te... 10 plagas. Este es el hombre que había tocado el mar y se había abierto en dos. Este es el hombre que ora al Señor y una gran nube los protege y una torre. Este es el hombre que clama a Dios y viene maná. Este es el hombre que toca la piedra y sale agua. Y este hombre todavía le dice, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta es tu nación, esta es tu pueblo. Además, Señor, si bien, yo te caí bien, yo tengo gracia delante de ti, ¿cierto? Mira, este es tu pueblo. Él sigue intercediendo con el pueblo. ¿Un pueblo qué? ¿Cómo era la característica? Terco, necio. Bueno, Dios como que levanta. Mi presencia era contigo. Ok. Yo te daré descanso. Eso me parece espectacular. Mi presencia va contigo. Yo te daré descanso. No hay cosa que dé más descanso que la presencia del Señor. Pero por eso cuando corremos honestamente delante del Señor y nos postramos y derramamos nuestro corazón delante de Él, lo primero que hay en su vida, usted se levanta ¿con qué? Señor, gracias por este tiempo que he pasado contigo. Sí, he derramado mi vida, he llorado, he moqueado, todo lo que pasa. Y el Señor incluso te muestra en la palabra, debería ser así, también te muestra la palabra para afirmarte. La presencia del Señor da descanso a aquel que corre a Él. Amén. ¿Quiere descanso? Mejor que el físico, mejor que el emocional, el descanso de Dios. Saber que Él es suficiente y que Él está en control de todas las cosas. Entonces Moisés le dijo, si tú no vas, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues
¿En qué se conocerá que ha hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos? ¿Qué están sobre la superficie de la tierra? Todos van a ver. Nuestra distinción eres tú. No es que somos fuertes guerreros, no es que somos muy bien hablados, no es que fuimos a la universidad, no. Nuestra distinción eres tú. Tu presencia, si va con nosotros, es suficiente. El Señor respondió a Moisés: también haré esto. Wow. Y quien busca a Dios incisivamente, casi que obsesionadamente. También haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿No era suficiente? Nada, Moisés. Con respecto a Dios, él tenía una sed insaciable de Dios. Ahora, la presencia de Dios, quiero hablar de dos aspectos importantes: la presencia de Dios y la santidad de vida. El primer aspecto que quiero ver de Moisés es que sí, la vida de Moisés es un hombre simple, pero una vida extraordinaria. Es un hombre simple. Por 40 años creyó como príncipe de Egipto que lo podía hacer todo. Los siguientes 40 años en el desierto como pastor de oveja entendió que no podía hacer nada. Y los siguientes 40 años, o sea, de los 80 a los 120 años, cuando él vivió en el desierto, descubrió que Dios todo lo hace. Mira esa época, mira esa forma. Todo lo puedo hacer yo, Señor, después no puedo hacer nada. Después, Señor, tú lo haces todo. ¿Ve cómo cambió la mente? Cambió su forma de pensar, cambió su forma de mirar, porque caminó con Dios y conoció sus caminos. Y en hacer sus caminos halló gracia y su vida se transformó. Ahora, no fue así de la noche a la mañana. Cada periodo costó 40 años. Sí. La intimidad con Dios, esa relación que tenía Moisés con él, esa decisión, ese compromiso de conocer a Dios, cambió la forma de ver las cosas. La vida de Moisés fue transformada a medida que conocía a Dios, sus caminos, su carácter. Porque los caminos de Dios, ahí la forma correcta de interpretarlo, de leerlo, cuando habla del camino de Dios, es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es cómo obra Dios, cómo juzga Dios, qué dice Dios, qué ha hecho Dios, qué está haciendo Dios, cómo va a obrar Dios. Cuando tú conoces el carácter de Dios, que es revelado a aquel que lo busca, aquel que tiene ahora nosotros en esta etapa en la cual Dios nos ha dado su Hijo Jesucristo para la salvación y vida eterna, tenemos también el Espíritu Santo de Dios que intercede con gemidos indecibles ante Dios. Ese Espíritu Santo nos revela a Dios y nos mueve a esa santidad, a ese carácter que tenemos en Dios. Entonces la vida de Moisés no es otra vida diferente a la nuestra. Lo que diferencia a Moisés de nosotros en este momento es su decisión de conocerle. Pero si usted admira a Moisés, si usted está comprometido con el nuevo hombre que Dios ha puesto en usted al recibir a Cristo, necesita conocer a Dios para transformar su vida. Es decir, a veces necesitamos un faro para llegar a tierra firme. Y Moisés podía ser ese faro en la oscuridad. Bueno, ¿cómo hago? Entonces Dios deja, en su amor tan especial, deja la vida de Moisés para entenderla. Ahora, Moisés no imite lo que esa sed de buscar de Dios en la vida de Moisés. No imite
la arrogancia de Moisés. No imite que Moisés en un momento en su vida pensó que lo podía lograr y no le importó matar a una persona. Porque los fines justificaban los medios. Entonces, ahí está la presencia de Dios transformando la vida de la persona, de esa persona que quiere ser transformada por Dios mismo. Ahora, ¿en qué momento podemos establecer el tema de la santidad? La santidad para Dios no es opcional, es un requisito. Lo dijo Jesús: sé santo como mi Padre es santo. ¿Sí lo están diciendo? Sí. Ahora, usted está hablando, estamos hablando si en este cuerpo podemos ser santos. No podemos ser santos porque este cuerpo está controlado por la carne. A menos que usted permita y crezca en los conocimientos de Dios, y entonces el Espíritu de Dios controle su carne. Y en vez de tener los frutos de la carne, vamos a encontrar los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, dominio propio, lo que tanto nos cuesta. Entonces, la santidad para Dios, mira, tan crítico es la santidad para Dios, que cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, ¿qué le dijo? Quítate tus sandalias, porque el lugar que pisas ahí en esa línea ya está, ya es santo. Esto ya, en mi presencia aquí es santa. Quítate las sandalias. ¿Sí? Ahora, ese es un ejemplo. Pero el ejemplo tan crítico con respecto a la santidad es que como Dios nos quiere de vuelta a Él, a su presencia, y no podemos estar con este pecado, por eso Dios se hace carne, se encarna en Jesucristo. Jesucristo nace para darnos la alternativa de volver a Dios. Sin Jesucristo no hay alternativa de volver a Dios. Nadie va al Padre sino por Él, dice su palabra. Entonces, Jesucristo es esa obra maestra de Dios de salvación para el hombre, la cual muchos desprecian, pero aquí, gracias a Dios, la apreciamos. Y podemos ver que en Él esa es la piedra angular que ha establecido para nuestra salvación y para el reino por los siglos de los siglos, el reino de Dios. Entonces, si usted entendió un poquito, la santidad es tan crítica para Dios que Él mismo viene a pagar el pecado para hacernos santos por medio de su sacrificio. Porque ya no hay condenación. Si no hay condenación es porque ya no hay pecado para los que estamos en Cristo. ¿Están escuchando? Ya no hay condenación, ya no hay juicio para los que estamos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí Él ha hecho todas las cosas nuevas. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por Dios. Y estamos en la posición, ¿cierto?, con el potencial de continuar ese legado de santidad que Dios ha puesto en nosotros a través de Jesucristo. Sí, usted seguirá pecando. No hay nada. No es extraño, porque usted está todavía en esa carne que es pecaminosa. Pero esa carne que puede y necesita ser controlada por la presencia de Dios en su vida. Entonces, ¿por qué es tan necesaria veámoslo aquí aterricemos rápidamente en esto, en esta porción de la palabra. Mira, ¿por qué es tan necesaria la santidad? Dios empieza a alejarse de su pueblo. ¿Cuándo? Cuando el pueblo se vuelve terco, se vuelve necio. Cuando el pueblo busca a otros dioses. Cuando el pueblo se corrompe y permite que cosas empiecen a destruir su hogar, su vida, su familia, sus hijos. Hay una ilustración de representar la santidad de Dios. Ese es el otro aspecto que quiero resaltar. Dios empezó a distanciarse de su pueblo. Sin embargo, ese pueblo no se arrepintió, sino hasta que Moisés le dijo. Y pasa lo mismo con nosotros. Hasta que no viene la disciplina, no nos arrepentimos. Hasta que no nos arrepentimos, no viene la restauración. Hasta que no viene la restauración, no viene la bendición.
usted automáticamente lo hace con su hijo. Él comete algo mal, usted le llama la atención, le muestra que está mal, lo disciplina, y él viene aquí, ¿cierto? El jueves, él viene aquí, perdón mamá, ¿qué le decía? Ah, con Dani. Perdón mamá. Sí, pero sigue disciplinado. Y al rato está mejor, y le dice, no lo vuelvo a hacer mamá. Está restaurado. Es la última vez, mamá. Eso es restauración. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, ya viejos, imagínense. Entonces, con los niños, ¿cuánto les pasa eso, no? Venga para acá, tan, disciplina, esperar restauración, consciente de que lo que dice está bien, ok, apártate del pecado. Eso dijo Jesús a la mujer prostituta, María Magdalena. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es restauración. ¿Cierto? Entonces, mire, en segundo, ¿por qué? Ahora, vemos el efecto del pecado, ¿cierto? Cómo nos separa de Dios y cómo además no nos permite ser escuchados. Pero el otro efecto es encontrar en por qué la salvación es tan importante para Dios. Porque quiere que nosotros seamos representantes de su santidad. ¿Por qué la santidad es tan importante para Dios? Porque Él quiere que seamos representantes de su santidad. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas. De las tinieblas. Amén. ¿Ha visto por qué Dios se opone a estar con el pueblo? Porque Él dice, no, ¿sabe que yo voy a mandar un ángel? Pero Moisés le dice, si no vienes tú, Mira lo que hace Moisés. El siguiente. Entonces, el pueblo entiende y se entristece finalmente. Se quita sus joyas, se arrepiente delante del Señor, mientras que Moisés ora. Ahora, yo siempre he dicho que no confundan el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es emocional, es transitorio, pasajero. El arrepentimiento trasciende tus actos. El arrepentimiento conlleva acciones concretas en tu vida. Si yo estaba en esto, ahora estoy en esto. Entonces, el pueblo de Dios entiende y se entristece, miren. Ahora, el pueblo de Dios también entiende una cosa. Nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender que el pasado nada podemos hacer con el pasado, ¿cierto? Todos podemos orar, podemos arrepentirnos y podemos ser restaurados. Lo importante del pasado no es vivir en el pasado, sino entender los errores que cometimos para no volvernos a cometer. O sea, el propósito del pasado es aprender lo que no debemos hacer. Pero el hombre, ¿cómo es? ¿Cómo es que? Terco. Pero esa oración de Moisés es una oración santa que incluye, mira, perdónalos. Es tu pueblo, tú tienes un propósito. ¿Qué va a decir? Es cierto, ¿qué va a decir todos los pueblos alrededor nuestro? Que nos sacaste de Egipto y nos mataste en el desierto. O sea, fíjate que cómo esa oración de Moisés es bien estratégica. Y por eso Dios responde a esa oración. Porque Moisés, voy a poner entre comillas, o sea, con temor y temblor lo digo, Moisés le recuerda las promesas que Dios ha hecho sobre su pueblo. Tú las has hecho nación de naciones, real sacerdocio, para todo ese pueblo, para el resto del mundo. ¿Cómo vas a destruirlo ahora? Trabaja con ellos, dale la oportunidad, restáuralos. Y Dios, en la intercesión santa, puede mucho. ¿Cómo dice la palabra? La oración del justo. Eficaces. Amén. Dios había pensado en un ángel. ¿Es suficiente un ángel, Yuris?
¿Cierto que parece que sí? Pero para Moisés no fue suficiente. El ángel es una bendición, amén. La palabra dice que él coloca ángeles alrededor de nuestra casa para protegernos. Que podemos orar de esa manera para pedir su protección, ¿cierto? Pero Moisés quería, no solo el ángel, quería el que bendice. O sea, Dios es el hombre, podemos estar buscando la bendición y despreciando al que bendice. En otras palabras, muchas veces me han escuchado que el cristiano hoy en día está buscando los beneficios de Dios, pero no se compromete con Dios. Adora la creación, pero no adora al Creador. ¿No les parece absurdo? Entonces, está buscando, oh, Dios bendíceme esto, Señor bendíceme esto, Señor bendíceme. Pero ¿y qué? ¿Y el que bendice, la fuente de bendición, qué? ¿Acaso no es más importante la fuente de bendición que la misma bendición? Entonces, por eso Moisés dice, no, Señor, no es suficiente con que venga. Tienes que venir tu presencia en mi vida, en mi trabajo, en mi familia. Es tu presencia. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Déjanos aquí. Y acaba con nosotros acá. Pero sin tu presencia es inútil seguir. Ahora, quiero hablar rápidamente. Todo lo que está pasando en este pueblo está conectado con muchas cosas. Pero lo esencial de lo que está pasando en este pueblo es que Dios se está revelando al pueblo para que lo conozcan. Voy a decir de otra manera, todo lo que está pasando en tu vida hoy, con tus hijos, con tu trabajo, en esta nación, como inmigrantes, todo lo que está pasando hoy solo tiene un fin, que le conozcas. Sí, estás aquí en esta iglesia para que le conozcas. Viniste a este país para que le conozcas. Pasaste por esa tragedia para que le conozcas. Pasaste por tus fracasos para que le conozcas. Tienes problemas con tu esposa para que le conozcas. Y aprendas a depender de Él. Tienes problemas con tus hijos para que le conozcas y aprendas a depender de Él. ¿Él es suficiente o no? Todo lo que vives hoy, que dice la palabra en el Evangelio, aquellos que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Es que esa palabra está basada en esto, en que Dios está trabajando con nosotros con el fin de que le conozcamos. Y Dios está trabajando con este pueblo necio para que le conozca. ¿Sí? El camino de Dios no es trivial, no es simple, no es superficial, no es temporal. El camino de Dios es muy serio. Muy serio. Y es exigente, sí. Pero ahora, no, es importante este punto porque mucha gente dice que la vida cristiana es difícil. No, hermanos. La vida sin Cristo es más difícil. Con Cristo es más fácil. Lo dice la palabra. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que están cansados y yo les haré descansar. ¿Estaría mintiendo Jesús? En este mundo tendremos aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Es la vida cristiana dicha por Jesús. No es más fácil, no es más difícil que la misma vida apartado de Dios. Su yugo es fácil y ligera su carga. Quien quiere alivianar su vida necesita a Jesús. Ahora, sabemos que la vida del cristiano es muy difícil, pero muchas veces dos situaciones: consecuencias de sus pecados, sus malas decisiones, y algunas oportunidades. Pasan por situaciones los cristianos, nosotros pasamos por situaciones difíciles, muy difíciles, incomprensibles, para la gloria de Dios. La vida de Job, para la gloria de Dios. El hombre que pasó 40 años tullido, ¿para quién? Para la gloria de Jesucristo en ese momento. ¿Sí? Cuando Jesús levantó a este hombre que estaba ciego,
Dijeron los apóstoles, ¿por qué está ciego? ¿Por los pecados de su padre o por los de él? Y Jesús les dijo, ninguno de los dos. Él es así para la gloria de Dios, para mostrar el poder de Dios en Jesucristo, dejándolo con vista. Ahora, hermanos, ya para cerrar, lo que yo estoy mostrando aquí, que el deseo de Moisés es insaciable. El deseo de conocer a Dios de Moisés es insaciable. Y todo lo que pasa con Moisés da una idea de cómo Dios está agradado en Moisés por esa búsqueda permanente. Usted no ve, la vida extraordinaria de Moisés es resultado de esa búsqueda permanente, hallando gracia y favor de Dios. Ahora, la gracia de Dios se da en el camino de la obediencia. Fíjate que Dios le pareciera que le molestó el pecado, un pecado sencillo. Dios le dijo a Moisés dos veces que sacara agua de la roca, ¿sí o no? La primera, dijo, golpea la roca para que brote agua. Y la segunda vez dijo, háblale de la roca. No vengas conmigo, háblale de la roca. Y aquí pasa algo bien interesante, la gente, pero ¿por qué Dios se pone tan bravo? Porque a una golpea y la otra no. Porque solo hay una roca. Porque la roca, que es Jesucristo, solo pudo haber sido golpeada una vez. Y no más. Su sacrificio en la cruz es único y suficiente para el perdón de pecados de todos. La roca no puede ser golpeada dos veces, sino una sola vez. Y Dios es celoso en la santidad de Moisés. Yo te dije que le hablaras, no que la golpearas. La roca no puede ser golpeada dos veces. La roca simbolizaba que cuando brotaron ríos, ¿de quién brotan ríos de agua viva? De Cristo. Esa roca representaba a Jesucristo. Y solamente podía ser golpeada una vez. Por eso Moisés, esa decisión de Moisés, de en vez de hablar a la roca y volver a golpearla, le costó no ir a la tierra prometida. Ahora, Moisés representaba la ley. Moisés representa la ley. Pero por la ley nadie puede ir a la tierra prometida. Por la ley nadie puede ser salvo, sino por la roca. ¿Me explico? Moisés representaba la ley, pero no representaba la salvación. Luego, si aquel que cree en la ley no puede ser salvo, la ley es para mostrarte cuán pecador eres y cuánto necesitas de Cristo para tu salvación. En cambio, Jesucristo, la roca que fue golpeada una vez y suficiente, es suficiente para el perdón de pecados de todos nosotros. ¿En qué se agrada a Dios entonces? Esa pregunta está resuelta con el profeta Jeremías. Mire lo que dice Jeremías. Si usted quiere gloriarse en algo, dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría. ¡Ay, usted sabe mucho! No se gloríe en eso. Ni se gloríe en el poderoso, gloríe el poderoso de su poder. Yo soy muy poderoso, tengo mucho dinero, tengo mucho poder, tengo mucha fuerza, tengo mucho control. Ni el rico se gloríe de su riqueza. ¿En qué debemos gloriarnos? Si hay algo en qué debemos gloriarnos, dice, pero si alguien se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Deje ese orgullo tan bobo. Es que tal cosa, es que yo entiendo. Si usted quiere gloriarse de algo que vale la pena, que entiende a Dios y que lo conoce. Póngase de pie.